expectativa en los sectores y gremios vinculados a la protección de los derechos en torno a la vigencia y cumplimiento efectivo de esta nueva ley. Mariela Logroño dialogó con personas con discapacidad y miembros del pueblo afroecuatoriano e indígena en torno a este tema. Veamos qué nos dijeron. Carlos Zambrano tiene una discapacidad física y como tal, dice haber sentido en carne propia lo que es la discriminación y vulneración a sus derechos. Ahora se da esto de que podemos hacer muchas cosas e incluso puedo servir a otras personas. Hoy, la realidad es distinta. Aunque persisten actitudes discriminatorias en la sociedad, destaca la importancia de la aprobación de leyes que protegen sus derechos. Le cuento que es muy importante esto de trabajar con las personas con discapacidad, porque así conozco diferentes historias, el grado de pobreza, de dónde vienen, y muchas veces, como te digo, conozco cuando las personas son vulneradas sus derechos, entramos con grupos de ayuda para que estas personas puedan salir adelante. Emanuel Pitiur, de la comunidad Shuar, testimonia casos de discriminación por racismo. De allí que destaca la importancia de la integración del futuro Consejo para la Igualdad de Pueblos, instancia destinada a proteger sus derechos. En nombre de todos los jóvenes del Ecuador, es grato resaltar que se aprueben estas leyes, la ley de los derechos de las organizaciones sociales, que podamos ser parte de las organizaciones sociales, los representantes de las bases en este tipo de eventos, que formemos parte del cambio que está viviendo nuestra patria, la patria chica. La ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad creará los consejos de género intergeneracional de pueblos y nacionalidades, de discapacidades y de movilidad humana. Para Joana Márquez, del pueblo afroecuatoriano, esta ley implementará políticas públicas para la igualdad de las personas en un país cuya norma constitucional garantiza el reconocimiento a la plurinacionalidad. Muy bien por nosotros porque tenemos al frente a una persona que está trabajando por los grupos vulnerables. ¿Sí? Yo como afro, yo espero que nuestras comunidades, ¿sí? Siempre estén representando, estén pendientes de lo que esté pasando y que se nos ayude, que se ayude al pueblo afro, que se le escuche. Cristina Kushkawa dijo que muchos niños, jóvenes y mujeres indígenas han sido víctimas de racismo, que no tenían derecho a estudiar, peor aún, hablar sobre sus necesidades. No teníamos mucho poder, se puede decir. Era mucho racismo, mucho discriminación. Los jóvenes no podían estudiar, era porque no tenían dinero y tenían mucha capacidad para estudiar, se puede decir. Eran súper inteligentes, captaban rápido todo, pero no podían estudiar por su simple hecho por el racismo. La ley que está en vigencia promueve la protección y garantía de los derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, estableciendo mecanismos para la igualdad formal que garanticen la no discriminación en la diversidad intercultural para la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Quiero retomar algunas de las reflexiones antes de la pausa que se habían generado en este conversatorio con nuestras distinguidas invitadas. A propósito de la participación de las mujeres, la semana anterior aquí en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral presentó un índice o un indicador de participación política de las mujeres. Y se determinó, si mal no recuerdo, que las elecciones de febrero determinaron que solamente el 23% de candidatas mujeres habían obtenido pues la victoria en el proceso electoral. ¿Cómo valora aquello a propósito de esta discusión respecto del género y la presencia de la mujer? Bueno, creo que ahí hay varios temas que analizar. En principio, si hay una ley de cuotas que nos da el 50%, eso no significa que ese 50% vayan a ser electas. Y ese es un tema en el que efectivamente nunca va a ser igual. Pero también, por otro lado, me parece que hay que abrir un diálogo con las organizaciones políticas en tanto y en cuanto tienen que, ojalá, promover que las mujeres sean quienes encabecen las listas, porque eso da mayor posibilidad de ser electas, por otro lado. Y otro de los aspectos que ahí un poco se veía y que alguna vez conversando con Rosana Silva le había planteado, es esta todavía reiterada ausencia de participación de mujeres afroecuatorianas e indígenas. Es decir, una cosa es que
hay el 50% y hay esa acción afirmativa para la participación de las mujeres. Sin embargo, no es igual en el caso de las mujeres indígenas o afroecuatorianas. Están ausentes en la participación, en la conformación de las listas, y si están como suplentes o están en los últimos casilleros. Por tanto, eso nos permite abrir la reflexión entre los distintos sectores para promover esa transformación. Y a propósito de lo que dice Alexandra Ocles y Ina Quintana, ¿podría también darse el caso de que la comunidad LGBTI, que formará parte dentro del seguimiento de la política pública del Consejo que actualmente usted representa, también tenga algún tipo de acción positiva o afirmativa para, por ejemplo, integrar listas o la participación política, etcétera? Perfecto. Yo quiero indicar que el país en los últimos tiempos presenta índices de participación de las mujeres bien altos. Creo que es el tiempo y el momento histórico en el que las mujeres tenemos mayor representación, mayor participación, mayor toma de decisión en los asuntos del país. Esta asamblea es un reflejo de eso. Claro, en la asamblea tenemos en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo estamos con más del 42%, igual en participación ciudadana, y en las diferentes instancias hay una presencia y un trabajo activo de las mujeres en estas instancias. Como país hemos avanzado significativamente en el cumplimiento del principio de paridad en las diferentes instancias. Sin duda, el gran desafío para el país, como lo indicaba Alexandra Ocles también, es trabajar los territorios. A nivel nacional, la situación, los datos son muy alentadores, pero a nivel territorial, aún la brecha en cuanto a la participación y la toma de decisión es bastante compleja. Los indicadores que ha presentado el Consejo Nacional Electoral reflejan apenas un 23%. Exacto. Haciendo un análisis, vemos que hemos crecido en el proceso de febrero en 2,5 puntos en representación de las mujeres. Sin duda, marca allí un gran desafío de cómo trabajar para que las mujeres alcancemos el 50-50 real en la toma de decisión a nivel territorial. Como mecanismo de género estamos trabajando en algunas propuestas a nivel territorial para que sean incorporadas las mujeres en cada uno de estos espacios, tanto en movimientos, partidos y también las personas LGBTI. La igualdad de género implica en que las acciones deben responder a superar todas las brechas de desigualdades, de discriminación. Sin duda, para que la mujer pueda participar en condiciones de igualdad en los procesos electorales, implica también cumplir un sinnúmero de derechos que como Estado estamos comprometidos para garantizar. ¿Cuáles podrían ser entre los más importantes? La mujer tiene una limitación muy fuerte que sobre sus hombros recae todo el tema de cuidado de la familia. ¿Qué es su condición de madre, esposa, jefa de hogar en muchos casos? En la entrevista anterior que tuve con usted decíamos que el tiempo total de la mujer de trabajo es de 77 horas, con una sobrecarga de trabajo entre el trabajo remunerado y no remunerado. Es imposible que la mujer pueda liberar tiempo productivo. Claro, en aquella entrevista habíamos convenido de que un poco en broma, un poco en serio, las mujeres trabajan más que los hombres. Claro, trabajamos 77 horas con 39 minutos más que los hombres, frente que apenas los hombres están en 59 horas, lo que implica pues liberar tiempo productivo para que las mujeres puedan también participar en los otros espacios. Sin duda necesitamos que la educación también se amplíe a todos los espacios. Aún como país presentamos una brecha alta, el analfabetismo está en 7.7 para las mujeres, entonces necesitamos cerrar esa brecha. A nivel de educación superior las mujeres presentan mayor acceso, pero al momento de acceder al mercado de trabajo, o sea, no tenemos el mismo sueldo, la misma remuneración por igual trabajo. ¿Persiguen esas inequidades? Las inequidades están presentes y allí el diagnóstico que se recoge en la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género presenta estas brechas que son las que tenemos que cerrarlos en estos años de gobierno que tenemos. Necesitamos trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTI. Creando todo este círculo sistémico, global, de brechas, de desigualdades, pues podemos hablar de una participación plena de las mujeres. Tenemos que trabajar por los derechos de las mujeres. Y aquí hay un elemento, un ejemplo que se me acaba de venir a la mente. La semana anterior también ese informe del Consejo Nacional Electoral hablaba de 23 prefectos y prefectas en el país, solamente 2 son mujeres. Y de 221 alcaldes y alcaldesas, me parece que menos de 20 son mujeres, 16 mujeres exactamente. ¿Qué pensar al respecto, doctora Mónica Vanegas? Bueno, justamente lo que acaba de decir usted, Fabricio, a mí me parece que el reto de las mujeres es que en muy poco tiempo podamos decir que 12 de esas 23 prefecturas sean mujeres,
que por lo menos la mitad de los más de 221 municipios estén liderados también por una mujer y que también las presidentas de gobierno parroquial, de los 816 gobiernos parroquiales aproximadamente que hay, sean lideradas por mujeres. Entonces a mí me parece que eso es un tema de cumplir con esta cuota, pero también es un tema de demostrar que estamos capacitadas, que tenemos el mérito suficiente como para estar dentro de la vida pública y política del país. Y aquí yo quiero compartir una frase que escuché a algún mandatario de algún país amigo latinoamericano: cuando una mujer entra en política, cambia la vida de esa mujer, pero cuando varias mujeres entran en política, cambia la política. Entonces, yo sí creo que eso es un tema que en el país nos hemos estado concientizando, y a mí sí me da mucho gusto que igual muchas mujeres, además jóvenes, si podemos decir menos de 35 años que estamos jóvenes, estamos ya en algunos puestos de gran responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es un cambio que se pudo dar gracias a la Constitución del 2008. Claro, porque yo no me acuerdo realmente consejeros electorales ni consejeros de participación, de asambleístas que tengan menos de 30 o de 35 años. No recuerdo realmente desde que decidí estar atenta a lo que pasaba en la vida política y democrática del país. Claro, en el tema de la edad. Y si uno, por ejemplo, revisa también a propósito de la participación de las mujeres, lo que ocurre en la región, uno se encuentra con presidentas mujeres, en Argentina, Cristina Fernández, en Chile, Michelle Bachelet, en Brasil, Dilma Rousseff, que aparentemente va a aspirar a la reelección, pero más recientemente en Colombia, de 5 candidatos presidenciales, 2 eran mujeres, y esos 2 votos de las 2 mujeres fueron decisivos para la votación que finalmente alcanzaron los 2 candidatos finalistas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí en el Ecuador para llegar a ese ideal? Bueno, decíamos hace un momento que han habido logros importantes, ya están muchas mujeres en cuerpos colegiados que son organismos de control, hay una gran representación en la función ejecutiva, en la función legislativa, en la función de transparencia. Creo que hay que seguir luchando porque también pueda pasar esto en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados. Pero a mí me parece también que todo eso tiene que ver con una política integral, con seguir trabajando en contra de la violencia de género, violencia contra las mujeres. Yo recuerdo el 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, precisamente se nos hablaba que no solamente hay una violencia física, sexual o psicológica, también hay violencia política y también hay violencia patrimonial. Yo he estado en varios conversatorios con mujeres y muchas de ellas, cuando llegan a separarse de sus parejas a través, por ejemplo, de un divorcio, se arrepienten de no haber trabajado, porque muchas veces se dan cuenta que tienen que seguir dependiendo de su pareja porque no quieren dejar sin el pan de cada día a sus hijos. Entonces, eso también es importante, demostrarle a la mujer que además del trabajo en el hogar, que lo hace con todo el gusto, también puede salir a hacer un trabajo privado, público, político, fuera de la casa. En esta parte del diálogo nos hemos concentrado en el tema de las mujeres, pero ¿qué pasa con los otros sectores? ¿Cómo, por ejemplo, establece la ley, doctora Alexandra Ocles, la designación de los representantes o integrantes o futuros consejeros de los consejos de la igualdad? Por ejemplo, el intergeneracional. Uno se pone a pensar, ¿allí van a estar niños, niñas, adolescentes? ¿Los niños podrán integrar? ¿Un adulto mayor podrá integrar ese consejo? ¿Cómo se va a valorar la integración? Bueno, creo que ese fue también uno de los temas que hace un momento incluso estábamos conversando, porque eso se discutió en el Pleno, si mal no recuerdo. Se discutió en el Pleno y también antes de empezar el programa lo discutíamos también. Me parece que efectivamente ahí hay que colocar las condiciones adecuadas para que sea una persona o personas que vienen que representan a estos sectores, es decir, en el caso de jóvenes es posible que puedan integrar el consejo y sería además maravilloso, pero digo niños, niñas, no, tal vez sí ahí el Consejo de Participación, y le pasamos la pelotita a Mónica, tendrán que ver que sea alguien del Consejo que represente a estas organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Los consejos consultivos tienen ahí a un sinnúmero de niños bastante preparados, por un lado, desde su propia experiencia, pero ese sí es un tema mayor, por tanto, habrá que ver personas adultas que
tengan el conocimiento, que tengan la sensibilidad y de haber trabajado sobre el tema y que puedan ser parte del Consejo Intergeneracional. Ahí usted nos aclara entonces, los niños, y no es un término, no es excluyente lo que quiero decir, pero los niños evidentemente no podrían ser consejeros. Claro que no, habría que buscar la representación para ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los pueblos y nacionalidades, tomando en cuenta que hay indígenas, montubios, afroecuatorianos? ¿Cómo integrar ese consejo? Ese es otro consejo Otra discusión. complicado. Le puse difícil. Difícil, no, en realidad, de las últimas cosas yo he estado conversando con algunos compañeros y lo que hemos dicho es, ese va a ser un consejo complicado precisamente porque hay condiciones históricas que son distintas, no es lo mismo, si bien pueden ser tres poblaciones históricamente discriminadas, no son historias iguales, por tanto ahí hay unos argumentos, me parece a mí, que tienen que ser revisados también a la hora de pensar el propio reglamento de la ley para la conformación, ver también cómo ha sido el proceso de reconocimiento constitucional. Me parece ya los afros y los indígenas en la Constitución del 98 de alguna manera estábamos presentes, en la del 2008 se incorpora el pueblo montubio y creo que esos son temas que se tendrá que revisar, pero claro, es difícil pensar porque uno dice, a ver, si es por términos de población, tal vez pueden ser 2 montubios, 2 afros y un indígena, pero si es por términos históricos, otros podrían decir, son 2 indígenas, 2 afros y un montubio, entonces ahí la discusión va a ser compleja, pero yo paso la pelotita al Consejo de Participación para que, sí, ese es uno de los temas que habrá que discutir y en el que también las organizaciones un poco están pensando y viendo por dónde salir, porque no es un tema fácil. Menos complejo, Gina Quintana, ¿podría ser la integración del Consejo Nacional de Género para la igualdad de género? ¿Ah? Sin duda, o también es muy complejo. Sin duda, los consejos nacionales en su conjunto y especialmente el de género deben recoger la diversidad del país. Sin duda, seleccionar a cada uno de sus integrantes va a ser bastante complicado. Para nosotras, por ejemplo, como Consejo Nacional de Igualdad de Género, estamos planteando que sea integrado por 3 mujeres y por 2 personas LGBTI. Otros sectores plantean que sean 4 mujeres, 1 persona LGBTI. Otros están planteando 2 mujeres, 1 hombre y 2 personas LGBTI. Entonces creo que el Consejo de Participación Ciudadana, con quien venimos en diálogo trabajando este reglamento, será quien determine quién los integre y cuáles serían las condiciones y los requisitos que se debe cumplir. ¿Podría un hombre integrar el Consejo? Esta parte es interesante porque yo no la conocía. Yo me imaginé que la integración del Consejo se iba a circunscribir entre mujeres y miembros de los colectivos LGBTI, pero ¿podría un hombre estar en ese Consejo? Partimos de que la brecha de desigualdad está en la cancha de las mujeres. Estamos hablando de sobrecarga de trabajo, bajos porcentajes de participación, niveles de educación baja. Entonces, la mayor brecha la representan las mujeres y las personas LGBTI. No están los hombres. Entonces, estamos planteando que sean las mujeres, las sujetas políticas de derecho, las que lideren este proceso. No sin antes, somos responsables de construir la igualdad de género en el país, con la participación en diferentes momentos e instancias de mujeres y hombres en este proceso, que lo marca también el principio constitucional de igualdad y no discriminación. ¿Y cómo, por ejemplo, escoger a los integrantes del Consejo? Mujeres o miembros de la comunidad LGBTI, ¿cómo realizar este proceso tomando en cuenta que hay varios colectivos? Claro. La ley reconoce, dice que pueden participar los sujetos destinatarios de la política pública. Entonces, los sujetos destinatarios de la política pública son las mujeres, las personas LGBTI, hablando del Consejo de Igualdad de Género. Pero no estamos hablando de que determinados colectivos o si los colectivos están reconocidos legalmente, no estamos hablando de eso. Todavía no está en consideración, eso lo debe abordar el reglamento, que deben ser asociados, participar en procesos organizativos, venir de instancias que representen y defiendan los derechos de la población LGBTI, organizaciones de mujeres. Se reconoce en la ley que deben ser sujetos destinatarios de la política pública.
Entonces, la agenda de las mujeres y la igualdad de género responde a que las políticas apunten a superar las brechas. Entonces, estamos planteando 3 mujeres, 2 personas LGBT. Y la pelota está en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana, porque las exposiciones de Alexandra y de Gina lo ubican pues a la doctora Mónica Vanegas como evidentemente parte del Consejo de Participación Ciudadana, como el organismo que finalmente decidirá. ¿Qué reflexiones al respecto? Bueno, precisamente parece que este va a ser el concurso más difícil que le va a tocar realizar a este Consejo de Participación Ciudadana. No creo que más que del fiscal, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que este va a ser el más difícil. Y precisamente porque no podemos contentar a todos, pero tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles y que el Consejo sea lo más plural, lo más representativo, que realmente abarque la mayor cantidad de representatividad. Entonces, hemos conversado al respecto, hay varios puntos de vista. Por ejemplo, también en el Consejo de Igualdad Intergeneracional, que serían los 5 delegados de la sociedad civil, es evidente que tendría que estar un niño, niña, adolescente, un joven, un adulto mayor. Y también tenemos que considerar que las 5 funciones del Estado que envían sus delegados deben considerar que siempre deben enviar un delegado hombre y una delegada mujer, y uno de ellos será principal y otro de ellos será suplente. Entonces, en estos temas estamos trabajando en un borrador, nos hemos reunido con varios sectores, porque también aquí hay otro tema, Gina, la comunidad LGBTI precisamente está conformada por gays, lesbianas, transexuales, intersexuales y transgéneros. Y todos ellos también van a querer su representación. Entonces, es un tema bastante complicado porque no hay espacio para tantos y nos va a tocar llegar a un consenso y tratar de hacer un reglamento que establezca de la forma más clara una representatividad que abarque casi todo. Por ejemplo, también en el caso de el Consejo de Igualdad de las Discapacidades. Hay varios tipos de discapacidades, ¿no? Desde las intelectuales hasta las físicas, e incluso está el tema de las enfermedades catastróficas. Entonces nos va a tocar hacer un reglamento para que sea lo menos ambiguo y que establezca de mejor manera cómo debería ser integrado de tal manera que la mayoría, o por no decir todos, quedemos contentos. También nos va a tocar coordinar con las 5 funciones del Estado para que se pongan de acuerdo cuáles serían sus delegados, de tal manera que se puede equilibrar con los representantes de la sociedad civil. Llega el tema del Consejo de la Movilidad, ¿cómo se integraría ese consejo? Bueno, ese justamente es totalmente nuevo, lo comentaba Alexandra hace un momento. No se ha debatido al respecto, seguro es el que menos debate ha tenido, pero obviamente será un trabajo que también tengamos que hacer como Consejo de Participación. ¿Podría, por ejemplo, tomarse como referencia o como valoración la integración aquí en la Asamblea de representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior? Aquí tenemos legisladores que son de Estados Unidos y Canadá, de Sudamérica, y tenemos de Europa, Asia, Oceanía, etcétera. Sí. Claro. Claro, sí. Ahí hay otras categorías, porque tienes migrantes retornados, refugiados, entonces me parece que ahí hay que mirar claramente también por dónde va. Ahí hay una discusión que un poco han hecho los compañeros de asambleístas migrantes que va precisamente en este sentido, ¿no es cierto?, de mirar a todas esas categorías para incluirlas en el Consejo de Movilidad. Tampoco ha sido fácil, doctora Vanegas. Bueno, ahora que estamos haciendo algunos conversatorios para avanzar en este tema, vamos a invitarles a los compañeros asambleístas migrantes para que nos den algunas ideas y también tratar de ver cómo se elige este Consejo de Igualdad de Movilidad. Doctora, gracias por su tiempo, muy gentil. Gracias. Gina Quintana, gracias. Alexandra Ocles, muy gentil. Gracias a nuestras distinguidas invitadas. Hemos compartido estos minutos para desmenuzar algunos aspectos en este interesante diálogo vinculado a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que ya está en vigencia desde el 7 de julio de este año, publicada en el Registro Oficial número 283. Una pausa.